Bueno, ahora sí, mi gente, hemos tenido un poquito de fallas técnicas, pero aquí estamos presentes al 100%, una noche súper, pero súper especial, porque tenemos un gran artista aquí en Conversaciones Necias, como lo es Nicolás Cid, ganador de Yo Soy Chile por Chilevisión y también un gran artista que, por cierto, tuve el privilegio de verlo en vivo en el 2019, mucho antes de toda esta experiencia fatídica, perdón, de lo que fue evidentemente esta pandemia. Y tan sencillamente fue exquisito lo que yo observé, porque tenía cierta incredulidad, porque vamos a decir así, imitar a Steve Perry no es nada fácil. Hay que tener un engranaje muy especial y la banda Evolution lo tuvo y el gran cantante Nicolás sin duda fue la estrella de esa noche. Epa, se hizo la luz y tenemos aquí a Nicolás Cid. Sí, a la tercera va la vencida, como dicen por allí. Y bueno, tan sencillamente tenemos aquí un privilegio, los que necios y conversaciones necias, un honor total de tener a Nicolás Cid, ganador de la tercera generación de Yo Soy y una identidad del talento chileno y, por cierto, latinoamericano. Bienvenido, Nicolás. ¿Cómo estás? Bienvenido a Qué Necios. Eres un necio más, por cierto, desde Por el día de supuesto, hoy. muchas gracias por la invitación, muchas gracias por esa presentación también. Y bonito lo que contabas del 2019 ahí con Evolution, antes de aparecer en Yo Soy, ahí cuando desmenuzábamos las canciones de Journey, las destruimos, como dice el tecladista, y hacemos lo mejor posible por brindar esta experiencia que, tal como dices tú, es muy complejo desde lo musical, sobre todo la parte que me toca a mí de hacer el rol de Steve Perry, muy complejo, y una tarea que no se termina, que se sigue trabajando siempre, que yo creo que nunca se va a terminar tampoco. Sí, fíjate algo, porque a pesar de toda tu trayectoria y de todo el éxito, siempre allí la parte de los tributos va a ser siempre muy significativa. Pero fíjate, vamos hacia adelante. Vamos con la primera pregunta, mi querido ¡Hey! Nicolás. Oye, puedo saludar a Hey, viéndote ahí también, a varios amigos que no veía hace sí, tiempo. Había perdido la habitualidad de los live, así que un abrazo a todos, qué rico poder conectarnos nuevamente. un saludo a toda la comunidad necia que se está conectando, tanto la comunidad necia como los fans Sí, de el gran tributo de Evolution y sin duda de Nicolás Cid, que está el día de hoy presente y que también nos va a ver por diferido. Un gran saludo. eso, Pero fíjate, vamos con todo. Esta eso, pregunta suena como cliché, amigo mío, pero tenemos que dígame. aperturar con algo, ¿no? Y comienza así, bueno, ¿de dónde nació más o menos, Nicolás, ese ideal de ser músico? ¿Viene de un ideal familiar? ¿Viene de un campo referencial exterior? Cuéntanos un poco cómo nació, porque yo leí un poco, evidentemente, como buen moderador sobre tu experiencia y tú eres ingeniero, tengo yo entendido, pero a pesar de todo, la inclinación de la música siempre fue preponderante. Sí, por supuesto, la música siempre estuvo presente en mi vida desde pequeño, en mi hogar, en la familia. Mis tíos eran músicos. Y desde pequeño, o sea, yo me acuerdo cuando chico me pasaba las palas esas para jugar con la arena. Yo crecí en La Serena, en la playa. Y en vez de ponerme a jugar con la arena, me ponía a tocar batería. Entonces, de ahí siempre hubo algo muy cercano a la música. Aprendí a tocar guitarra antes de aprender a leer. Y así fue toda la vida. O sea, he estado en distintos mundos musicales desde chico, en distintas posiciones, en distintos estilos, pasando por música de cámara, por folclore, música docta, cumbia, metal, rock, pop, romántico, en fin, de todo un poco. Entonces, la música en mi vida, por lo menos, siempre ha estado presente. Tal como tú decías, yo también hice mis estudios formales, por decirlo de alguna manera. Ser músico requiere mucho estudio también, mucha dedicación y mucha disciplina.
también hice mi vida normal como ingeniero, con un trabajo normal de lunes a viernes, como muchos, pero nunca dejó de estar de lado la música. O sea, yo trabajaba de lunes a viernes como ingeniero y el fin de semana trabajaba como músico igual, viernes, sábado y domingo. Siempre, Pero siempre hace varios años. fíjate, era una especie como de Clark Kent dentro de la música, ¿no? Claro, claro. Porque te quitaban los lentes de repente y te ibas al espectáculo y wow, eras de oficina y de repente salías al espectáculo ya con tu capa de músico y wow, con todo el power. Increíble eso, ¿no? Algo Gran así, anécdota que nos está compartiendo. Sí, algo Fíjate así, una cosa. Así que no, siempre ha estado la música segunda, presente en mi vida, en distintas formas, pero siempre ha estado presente. Independientemente que la ingeniería haya estado presente en tu vida, siempre la música ha sido como algo fundamental. Sí, por supuesto, siempre. Mira, la segunda pregunta. ¿Cómo partió el ideal de la banda Evolution como tributo? Para mí, uno de los mejores tributos, por cierto, de Latinoamérica, sin duda. Pero ¿cómo partió? ¿Cómo fue esa idea? ¿Cómo se engranó todo este equipo? Bueno, Evolution viene de mucho antes que yo iniciara como Dole Perry. Evolution nace al año 2008, cuando viene Journey acá por primera vez a Chile, estrenando su nuevo vocalista en ese entonces, Arnel Pineda, que debutó acá en el Festival de Viña. Desde ahí los muchachos se juntaron a hacer la banda. Ellos venían tocando distintos covers de los 80 ya de un tiempo, pero vino Journey y vieron la oportunidad, a todos les gustaba Journey, era lo que mejor sonaba y empezaron a trabajar en ello. Yo llegué a Evolution el año 2014, ya cuando la banda ya estaba más o menos armada, y ellos también buscando la experiencia Journey, porque claramente muchas bandas de covers interpretaban las canciones de Journey, no hacían la performance quizás, el disfrazarse, el disponerse en el escenario como Journey. Ellos buscaban eso. Finalmente empezamos a trabajar ahí el año 2014 hasta el día de hoy, que ya han pasado ahí 8 años de hartas aventuras, hartas presentaciones, altos y bajos. Y afortunadamente la vida también nos ha ido recompensando un poco el esfuerzo que hemos hecho. O sea, tú como decía, muy glamoroso se ve, ¿cierto? El mundo del espectáculo cuando uno está en el escenario, se ve bonito, las luces, la vestimenta, el show, el cariño de la gente es tremendo, pero también está la otra parte que son los ensayos, prepararse, invertir en instrumentos, en equipamiento, que para poder lograr el sonido de Journey no es algo muy económico. eh, eh, el estar a las 4 de la mañana, a 5 de la mañana cargando el vehículo de vuelta para llegar a la casa y iniciar otro show al otro día, es una parte que no se ve. Entonces, al mismo tiempo, como cualquier banda emergente, sea original o sea tributo, nosotros también partimos de cero, o sea, tocando por las nuestras, de repente incluso no remunerado, con un trabajo que es un trabajo como cualquier otro. Y al día de hoy creo que también es parte de ese esfuerzo que ha hecho sobre todo Sergey, que es el líder de la banda, que fue quien fundó todo esto, y que es fanático de Journey, que siempre ha estado más o menos direccionando cómo debería sonar finalmente para que la gente lo perciba como Journey. Quizás no somos la banda, no nos parecemos mucho, no tenemos el mismo equipamiento, no tenemos el mismo staff. Sin embargo, el poder sentir algo cercano a eso se agradece, y creo que de alguna manera la banda lo ha trabajado harto, se sigue trabajando y de alguna manera se ha logrado, y eso es el resultado, el cariño de la gente que ha tenido hoy en día, que nos acompaña en teatro, que nos acompaña en locales pequeños. Vamos a tocar desde la más humilde patio de una casa hasta grandes escenarios. Entonces ese recorrido también creo que ha sido fruto de todo lo que ha pasado este último tiempo también, el cariño de la gente que ha expresado en el Yo Soy, creo que también es parte de eso. Hay harta historias de por medio. Fíjate, y no solamente desde aquella época que los vi yo en el 2019, ya eso venía de mucho antes, pero fíjate, Claro. lo particular. Una de las anécdotas que yo observo de esa presentación magnífica que me dejó marcado, pues dije, wow, qué geniales, cómo cuidan los detalles en lo musical, que es lo que yo primero observo, y después la imagen, ¿no? Pero fíjate, el guitarrista estaba muy pendiente de todos los detalles, izquierda, derecha, de todo lo que se hacía, y la gestualidad. Yo que conozco, soy fanático de la banda, la gestualidad del guitarrista es exacta.
Es exacto, es Claro, increíble, es como Journey. En Journey el líder es el guitarrista, en Evolution no ocurre lo mismo. tal cual. Mira, ¿cuál ha sido, Nicolás, tu experiencia más grata dentro del ambiente musical de tu recorrido y también tu experiencia más delicada o más profunda tanto en lo personal, si tú lo quieres compartir aquí, bien importante, y o en lo musical? Ahí te lo dejo. Yo te dejo como esa instancia, si tú le quieres abrir esa caja de Pandora o no la quieres abrir. A ver, Hay Nicolás. harto, hay harto. La verdad que todo esto siempre tiene mucho de dulce y de gras también. Claramente, experiencia grata es todo lo que se está viviendo ahora. O sea, como todos los músicos, creo, si hay músicos, amigos músicos conectados, también todos hemos siempre querido vivir 100% la música, dedicarnos 100% a esto, que para muchos de repente pueden pensar que solamente hoy una hora de presentación y nada más, no, todo lo contrario, o sea, el trabajo comienza desde uno que se levanta, preparar la voz, saber la vestimenta que va a usar, si hay un viaje, programar ese viaje, cargarlo en maleta, llegar a probar sonido, llegar a montar todo el tema, hacer el show, después desarmar todo y volver, es una tarea que si bien no tiene un horario definido, sigue siendo igual de ardua que cualquier otro trabajo, pero sin embargo, aún así, el amor del músico a este arte hace que eso pase a segundo plano y muchos soñamos con esto y hoy día creo que es esa máxima, o sea, el estar viviendo de esto, el compartir el cariño de pero mucha gente por todo el país, desde el extranjero incluso. Es bonito, entonces yo creo que esa máxima, lo más grato de la música, creo que lo estoy viviendo ahora, disfrutándolo al máximo, trabajándolo al máximo, tomándomelo muy, pero muy en serio. Hay muchas cosas que también empiezan a quedar de lado o cosas que empiezan a quedar atrás porque son hartas cosas. O sea, el hacer esta serie de shows implica varias cosas. Una de ellas, por ejemplo, no ver mucho a la familia, a los amigos porque estamos con horarios cruzados. O sea, uno trabaja a la hora que los demás disfrutan. O de repente, no sé, mucha gente que nos pide ayuda, saludos o cosas por el estilo y que no alcanzamos a hacerlas todas, más que todo por tiempo, no por mala voluntad ni nada por el estilo. Se agradece mucho el cariño de toda la gente que asiste a los shows, que nos sigue en las redes sociales, a todos, que siempre nos está apoyando. Entonces, hay de los dos un poco. Entonces, pero sí, yo creo que la máxima es ahora, o sea, ver teatros llenos, ver no sé, de pasar a ver en un local, en un bar que alberga entre 30 a 60 personas, cuando comenzamos en el 2014, de repente con 10 personas de público, a ver un teatro con 1000 personas, con 1500 personas, coreando nuestro nombre, pidiéndonos más las canciones de Journey, que nos acompaña, que asiste, que lo pasa bien. Súper emocionante ver ese cambio, o sea, vivirlo ahora. Hicimos una gira con Evolution hace poco por varios teatros y ver eso es súper emocionante. Entonces, claramente eso rico, eso dulce está hoy día, está. Yo creo que quizás no, como todo en la vida hay cosas buenas y malas. Lo malo de la música, la verdad nunca lo he visto como malo porque es parte de la vida misma, finalmente. El empezar, el que te traten mal, en el fondo, socialmente, siempre existe ese como, que te tienen un poco para el lado cuando dices que eres músico, o cuando quieres ser músico, o que quieres hacer música, o te dicen que no eres importante para la sociedad por querer hacer este arte, ¿cachai? Entonces, yo creo que por ahí va un poco lo malo, sobre todo cuando uno está empezando, cuando no lo conoce nadie, cuando está golpeando puertas para poder crear nuevos proyectos. Incluso ahora, hoy en día, o sea, yo por lo menos en lo personal sigo trabajando en nuevos proyectos y tengo que partir de cero en muchas cosas. Y cuando uno ve esa segregación un poco social, es un poco fome en el sentido que te hacen sentir que no eres parte de una sociedad, que no eres importante para la sociedad. Se vivió en la pandemia, en donde el rubro del espectáculo, de la música, del entretenimiento fue fuerte, debe haber sido el más afectado junto con el rubro del turismo durante la pandemia. Considerándose sectores que no son necesarios, sin embargo, uno ve una película y hay música de fondo. Uno escucha un comercial en Sí, la radio, hay música de fondo.
Uno está en cualquier casa y cuando no hay música de fondo es como, se siente muy extraño, uno anda con la música todo el día. Escucha los comerciales, hay música, vas a un mall, hay música, en todas partes se vive la música. Entonces, no ser que no te consideren parte de eso, viene siendo un poco extraño porque de repente, por ejemplo, metiéndome un poco en el mundo de la política, un político dice que un músico no es necesario para efectos de pandemia. Pero cuando el político necesita promocionar su campaña, lo primero que necesita es un jingle que lleva música. Entonces, sigue siendo muy paradójico esa parte. Yo creo que eso es lo malo tanto de lo que he vivido yo en la música, como cualquier otro arte finalmente, que no se ve tan necesario como un médico, obviamente, como un constructor, ¿cierto? No, no es comparable. Sin embargo, yo creo que muchos no concebimos la vida sin la música. Por algo existe desde la humanidad, ha existido siempre, de alguna manera, con tambores, con canto prehistórico, como sea, pero siempre ha existido la música y por algo ha existido siempre, por algo también la hemos necesitado siempre, por algo la hemos buscado. Entonces creo que esa puede ser un poco la parte amarga quizás del rubro. Pero fíjate una cosa, Nicolás, a pesar de toda esa circunstancia que tú estás narrando, has tenido, tú has sembrado y has recogido buenos frutos. De toda esa circunstancia de tocar puertas y sentir esos aventones, tocar puertas comerciales en cuanto a presentaciones y todo desde un comienzo que es súper duro, Claro. comerse las verdes musicales. Ahora comienzas tú a ver lo dulce de toda esta situación. Y wow, y es recatable porque muchos artistas como que perecen en esa instancia de tocar esas puertas y de intentar comerse esas verdes, ¿no? Ahí se quedan. Y hay una, por cierto, con el nombre Evolution, hay una evolución Exacto, en ese sentido de que tú tocas las puertas y wow, se te abrió una puerta muy importante que fue una dimensión para ti y una proyección. Ya el Nicolás de antes, no, evidentemente no es el mismo. Ahora tenemos a un señor artista aquí enfrente, por cierto, aquí en Quenecio, compartiendo este espacio. Somos, por cierto, Nicolás, una anécdota, somos 4 necios. Uno está en México, se llama el necio Juan. Uno está desde Milán, Italia, desde Europa. Y otro está, sí, desde Europa. Y bueno, otro está desde Venezuela, que se llama el necio Carlos. Y bueno, yo estoy acá, sí, y yo estoy acá desde Santiago de Chile. Estamos los dos aquí en este gran país. Y bueno, tan sencillamente súper complacido de tener tu presencia. Pero mira, hay una pregunta muy interesante que nos hace en la cajita de preguntas María Alejandra, nuestra necia honorífica, nos dice lo siguiente. ¿Cuál de las canciones de Journey para ti es como la más significativa o que te causa como más emoción o ese bemol especial dentro de tus presentaciones? Te pusieron un aprieto. En un aprieto muy grande porque yo creo que todas las canciones de Journey generan algo de eso, la verdad. Pero tratando de ahí de segmentar un poco la idea, yo creo que Faithfully, por ahí Bárbara lo escribe, Faithfully claramente representa mucho lo que siente un músico al dedicarse a esto. O sea, Faithfully habla precisamente de eso, de estar lejos con la familia. En el video se aprecia, ¿no? Que están llamando ahí a sus parejas, a algunos con su hijo, incluso de gira, el perderse cumpleaños, el perderse juntas, qué sé yo. El hacer esto, el de estar viajando constantemente, eso lo refleja claramente Faithfully. Y me han pasado muchas cosas con Faithfully. Cuando me recuperé del cáncer a la tiroides y tuve mi primera presentación en el Teatro Caupolicán, ahí viendo a más de 1000 personas, coreando tu nombre, que fue una emoción súper grande cuando canté esta canción, porque yo estaba en un contexto en el que no sabía si iba a volver a cantar o no. Entonces, cantar esa canción en ese momento fue súper potente, fue muy emocionante, me quebré en ese momento, me acuerdo. Y me ha pasado ahora con la gira que hicimos con Evolution también, o sea, la gente nos ha presentado mucho cariño y particularmente esa canción, como habla de esto, claramente es la que genera mayor cantidad de emociones y en la que uno se puede ver representado en eso.
Mira, tú asomaste ese tema y es bien importante porque tu fanaticada estuvo muy al pendiente de toda esa circunstancia. Inclusive no hemos tocado un tema muy importante sobre tu retiro momentáneo de Sí. los escenarios debido a problemas de salud, ¿no? Y específicamente tú lo acabas de comentar sobre un problema de un cáncer. Y fíjate, tú eres tan necio y tan combativo y como se dice, con todo el arsenal que no desfalleciste. Y aquí te Claro. tenemos. Y gracias a Dios estás curado al 100%, ¿no? Yo quiero que nos Sí, sí, narres un no hay que poquitico curar a sobre eso, nadie, nada más. lo que tú quieras comentar, porque bueno, sé que es un tema bastante delicado para ti. No, es delicado, pero también me gusta compartirlo porque yo sé que hay muchas personas que están pasando por eso, muchas personas que no lo tratan por miedo, por recursos, hay un montón de factores. Yo la verdad no puedo quejarme de cómo viví el cáncer, porque justo se dieron muchas cosas. Se dio que había ganado el programa, por lo tanto tenía los medios para poder enfrentarlo, tenía el apoyo de mucha, pero mucha gente, de profesionales de primera línea, surgieron ahí, que prestaron todo su apoyo. Entonces, lo único que podía hacer yo era recuperarme, o sea, si no me recuperaba, era solamente responsabilidad mía, no era porque no tenía plata, no era porque no podía atenderme con un médico, no era porque no pudiese hacerme las terapias, no era porque no pudiera comprar los medicamentos que habían unos súper caros, sino que todo estaba en mí, era mi responsabilidad y era el minuto de demostrarme a mí mismo que yo era capaz de hacerme responsable de mí mismo, del cáncer, no, yo sabía que iba a salir bien del cáncer, pero de volver a cantar era el mayor desafío porque finalmente era una cirugía que afectaba directamente y de forma importante a la voz. Perdí gran parte importante de la voz en ese minuto de la cirugía, tuve una parálisis en las cuerdas vocales que todavía me afecta un poco, pero la verdad es que ya a mi nivel funcional ni se nota. Pero tuve una parálisis en las cuerdas vocales luego de la cirugía que me tuvo en tratamiento y que el tratamiento fue tan intenso en lo personal, digamos, que tuvo consecuencias milagrosas prácticamente. O sea, el cáncer salió rápidamente, algo que de alguna manera esperaba, pero al recuperar la voz fue un tiempo récord. O sea, fue un audiólogo que aprovecho de saludarlo ahí a Marco Guzmán. Tuve la fortuna de contar con el apoyo de él, que es uno de los mejores fonaudiólogos del mundo Wow. y él no tenía casos de pacientes que ya a los 3 meses pudiesen esbozar alguna nota. Y ya a los 3 meses, si bien me costaba mucho, ya podía empezar a cantar algunas notas, empezar a soltar la voz de manera a poder volver a una normalidad. Entonces él esperaba que eso sucediera a los 6 meses, 7 meses, por lo menos. Pero a los 3 meses ya hubo una recuperación importante y que yo creo que lo atribuye a muchas cosas. O sea, obviamente está la disciplina, la constancia y la ganas de recuperarse, que era lo que más quería. Pero también está el apoyo ahí de toda esa gentita ahí que está conectada y muchas Sí, totalmente. Y escribieron. tienes varias personas opinando cosas positivas de ti y yo pienso que eso fue sin duda, Nicolás, un impulso significativo para que No, tú dieras un golpe a la mesa y comentaras esto no me va a vencer. no, claro, o sea, Y como bueno, no tenía manera en que no saliera bien. O sea, estaban todas las circunstancias. Entonces, si no salía bien, era solamente mi responsabilidad. Así que ahí partió todo y la verdad es que el volver a las pistas en ese escenario, como te decía, fue súper emocionante y desde ahí hasta ahora se ha escrito una historia muy bonita y que, como te digo, la tomo con mucha responsabilidad, con mucho trabajo, es, pucha, un trabajo serio, o sea, hay que tomarlo como tal, como he abordado mi vida laboral, toda mi vida. Yo sé que en algún momento quizás va a terminar, por lo tanto, hoy día lo vivo al máximo, lo aprovecho al máximo, lo disfruto y se lo agradezco a toda la gente cada vez que puedo. excelente. Y lo importante es que estás Sí, al 100% y ya, ya, dispuesto a seguir brindándonos la música. por supuesto que sí. Mira, hay una anécdota bastante importante que esto es una de las partes de un antes y un después de tu carrera, evidentemente que tiene que ver con el programa que tú, por cierto, no sé si lo pensaste varias veces, varias personas por allí te comentaron, pero Nicolás, ¿por qué no audicionas para Yo Soy? ¿Por qué de repente no te adentras en ese ambiente musical porque vas a ser exitoso? Pero algo pasó allí, quizás los compromisos, pero bueno, ingresaste
dejaste una huella fundamental, la sufriste. Existieron por ahí ciertos detalles que no te permitieron tener claro el escenario como también tus competidores, pero que al final yo pienso que no fue una sorpresa, pero con tantas contingencias que tuviste, el hecho del triunfo fue algo que lo celebraste, pero con todo. Yo quiero que narres un poco sobre esa experiencia, también sobre la experiencia con tus compañeros dentro de Yo Soy, la tercera generación o la tercera tanda de Yo Soy, y que tú fuiste evidentemente el triunfador. Pero que nos narres algunas anécdotas, sobre todo también con el jurado, ¿no? El jurado era implacable a la hora de poder ver todos esos detalles. Por cierto, había uno que no lo voy a mencionar, pero que era súper implacable. Sí, bueno, tú lo dijiste, o sea, todo inició tal como le decías tú, porque ya mucha gente nos conocía con Evolution, que venía haciendo ese trabajo de hace años. Entonces, vino la temporada 1 de Yo Soy, oye, anda el Yo Soy, tal como dices tú, por compromiso, como te decía, la misma sociedad, chuta, tengo un trabajo que hacer formal, no me da el tiempo para eso. No se dio la temporada 2 lo mismo, hasta que en la temporada 3, muy particularmente, había un contexto que fue súper especial porque estábamos todos en cuarentena, ¿cierto? Se había instalado ya el teletrabajo y en ese minuto dije, vamos, ya, voy a probar suerte con cero expectativa, la verdad. De hecho, yo creo que celebré cada paso, cada avance fue celebrado porque, sobre todo cuando pasé el casting, porque no lo esperaba, o sea, conocía el trabajo de muchos dobles y para mí, siendo estricto como doble, creo que hay dobles, pero que lo hacen, uno escucha, cierra los ojos y escucha al artista, uno los ve y dice, wow, se parece, o sea, lo ve en un escenario también, hay un trabajo de años, compañeros que llevan 10 años y más trabajando en ello, que tienen muy desarrollado el personaje y que lo hacen súper bien. Entonces, en mi caso, venía trabajando el personaje, un personaje muy difícil de partida, que claramente, si bien llevaba ya hasta ese entonces 6 7 años haciéndolo, para mí no estaba logrado todavía. Faltaba mucho que hacer. Falta mucho que hacer, creo yo, todavía. Y fue sorpresivo, la verdad, el poder ir avanzando, avanzando. Empecé a conocer un mundo que me agradó bastante en lo humano, principalmente. Yo creo que sobre todo por el contexto en el que estábamos, o sea, en plena cuarentena, con mucha incertidumbre, eh, disfrutándolo al máximo. Estábamos todos los artistas en el fondo, era la única oportunidad que teníamos de mostrarnos. Era los dobles por lo menos, era el Yo Soy. Eh, y se convirtió en una experiencia súper provechosa, no solamente por haber ganado la temporada, sino que a mí en lo personal me sirvió mucho para aprender el cómo desarrollar el personaje, o sea, me invitó a volver a tomar clases de canto, me invitó a volver a estudiar el personaje, me invitó a volver a repasar las canciones que decía, ya están logradas, y no, miro para atrás y yo digo, chuta, ¿cómo hacía eso? No me puedo en canciones antiguas, entonces me invitó a trabajar muchas cosas, a trabajar lo que es el maquillaje, lo que es la vestimenta, que ya venía un poco de trabajo, pero ahí fue profesionalizándose algo, digamos que ya venía en ese camino. Y que no digo que se consolidó, pero sí adoptó una metodología que creo que era la que faltaba para poder desarrollar el personaje. Terminó siendo muy fructífero, por muy difícil que podía ser llegar al jurado y convencerlo que uno lo estaba haciendo lo más cercano a bien. Creo que eso fue lo que más me motivó, digamos, a trabajarlo. O sea, soy súper crítico conmigo mismo y cuando me hacen una crítica, yo antes de enojarme y decir, no, están equivocados, digo, chuta, probablemente sí, me empiezo a estudiar y en el fondo es como un poquito del orgullo de decir, ya lo voy a dejar callado, voy a hacerlo bien para que no me digan, no me vuelvan a decir lo mismo. Entonces, pero fíjate, frente al público y frente también al jurado, claro, fuiste siempre muy educado, muy silente, a pesar de que había algunas cosas que no estabas de acuerdo, pero todo lo escuchabas y todo hacías con un gesto de sí, de humildad. Y yo pienso que la humildad también te permitió escalar bastante
dentro de lo que fue el programa, ¿no? Porque otros ejemplos que no vamos a tocar acá para no crear polémica, pero fíjate, eran totalmente lo contrario, era iracundo frente a las respuestas también del jurado, de Miren Hernández, de muchas de las personas que estaban compartiendo allí, y tú tomaste el silencio, hiciste este gesto, un gesto muy asiático, que simplemente captaste lo mejor, con un problema, por cierto, con una problemática que yo pienso que más que una problemática te ha impulsado, una problemática sensorial que tienes, no sé si quieres comentar sobre eso, sobre tus problemas auditivos, que también, que Sí, también han sido parte. claro, nunca quise que fuera tema tampoco. O sea, yo iba a participar de igual a igual con mis compañeros, todos amigos, nos llevamos súper bien. Y yo no quería que eso fuera tema, que se dijera, pucha, está avanzando por pena, lo están dejando porque, sordito, tiene que avanzar. Mucho menos quise comentar que tenía cáncer. Yo me enteré casi al principio del programa que tenía cáncer. Y viví todo el programa con el cáncer encima y en silencio porque no quería que fuera también un factor. O sea, pucha, es sordo y más encima tienen cáncer, no va a ganar, fijo. Y yo no se lo comenté a nadie, o sea, yo la sordera se la vine a comentar, por ejemplo, a la gente del canal cuando ya iba en el tercer o cuarto capítulo. Y fue porque dije, ¿saben qué? Quiero hacer esto en serio, pucha, la gente me está apoyando harto, quiero hacerlo en serio, y para hacerlo en serio yo necesito escuchar mejor porque me levanto el pelo, yo soy sordo, y nadie se había dado cuenta que era sordo. Entonces, como llevo una vida normal prácticamente, no lo habían notado, más que todo. Entonces ahí recién la gente del canal supo que era sordo. No fue tampoco desde un principio maqueteado, por decirlo de alguna manera, cuando se enteraron, claro, salió la prensa y todo, pero nunca quise que fuera un factor. El hecho que decías tú también de quedarme callado cuando me hacían los comentarios era básicamente porque decía, pucha, quizás puedo no estar de acuerdo ahora, pero a lo mejor si mañana veo la presentación, quizás pueda encontrar algunos de los detalles que me encontraban y que muchas veces encontrar muy razonables, incluso en la relación con el jurado nos encontrábamos de repente en el pasillo que era poco factible dado los protocolos que tenía el canal por la pandemia. Nos encontrábamos y conversábamos y ellos también se acercaban a comentar, oye, sé que, mira, hay que trabajar esto otro. Y yo creo que todos desde su mirada aportaron mucho a eso. Pero claro, o sea, nunca quise que fuera tema por lo mismo, para que no se hablara al respecto y para muchos fue súper sorprendente el que lo contara cuando me retiré del programa, porque para mí fue súper duro estar, ¿cuánto? Como 7 meses en silencio, en un círculo muy, pero muy íntimo que lo sabía, porque, claro, lo tenía aquí, me costaba cantar, me costaba hacer algunas cosas y no podía contarlo porque no quería que surgiera eso. Pero fíjate, a pesar de toda esa circunstancia, tú eres el vivo ejemplo de que una persona que sufre de algún tipo, vamos a llamarlo limitación, ¿no? Puede, tan sencillamente puede. Y Sí, tanto yo es creo que así hay que, bueno, personas a mí me inspiraron muchas personas que tienen problemas peores que el mío, la verdad. O sea, yo decía, ya tengo un problema, pero miro para el lado y veo los Paralímpicos, por ejemplo. Tú ves los Juegos Paralímpicos, personas que le faltan piernas, que andan en silla de ruedas, que no pueden movilizarse y hacen deporte normalmente y ganan medallas normalmente. O sordos totales que tienen que usar lenguaje de señas y hacen su vida normalmente. Personas ciegas, qué sé yo, personas que no pueden salir de su casa. Esas fueron personas que me inspiraron y que decir, chuta, yo tengo un problema menor comparado con los demás, yo puedo hacerlo, puedo trabajarlo, puedo sortearlo, puedo vivirlo de alguna manera y así fue dándose en el día a día. Por otro lado, el mismo cáncer me invitaba a decir, pucha, puede ser la última vez que cante en mi vida. Entonces, cada capítulo para mí era el último, hasta que me retiré finalmente. O sea, cada capítulo era, era mi última oportunidad de cantar a la gente, algo que hago desde los 15 años y que me ha encantado toda la vida. Cada vez era lo último, entonces lo daba todo en cada capítulo finalmente. Yo creo que eso también gatilló a ese esfuerzo, a ese trabajo y a la constancia de mantenerse firme a pesar de todo. bueno, fíjate, y tuvo una historia y un final feliz. Y era un ejemplo para muchos que también tienen algún tipo de problemática y que algunos que no tienen ni siquiera una problemática semejante se ahogan, como dicen el dicho latinoamericano, en un En un vaso vaso de con agua. agua. Tú eres el fiel ejemplo. Pero fíjate una cosa,
para hablar de cosas mucho más alegres y de un campo que también tu fanaticada está muy interesada, que es el hecho del campo referencial de por lo menos de tus artistas, no solamente del campo de los que admiras, no solamente en el campo anglosajón, porque si preguntamos eso, hay una respuesta como un automatón obvio, pero más que todo en el rock latino, sí, por supuesto, totalmente obvio. Y bueno, vamos a nombrarlo acá. Yo voy a contestar por ti, C. Perry, ¿no? Uno. Pero fíjate una cosa, en el campo, sí, pero en el campo latinoamericano, como exponente para ti, ¿cuál es tu mayor exponente del rock latinoamericano? Me es difícil, la verdad, elegir uno, sobre todo ante mi estilo divergente y disperso en lo que es la música. O sea, yo estoy escuchando música y de repente está sonando un rock muy potente, luego suena una cumbia, luego suena algo de música clásica, puede sonar jazz, entonces soy súper diverso en ese sentido. De exponente latinoamericano, la verdad, me cuesta quedar con uno solo. Para muchos nos debe ser muy ajeno que, por ejemplo, uno de ellos sea Rata Blanca, que ha sido una banda que Muy rescata bueno. mucho del rock clásico en general, e influencia, por decirlo de alguna manera, influencia por no caer tanto en descalificaciones, pero influencia clara de The Purple, de Yngwie Malmsteen, de música clásica, de distintos referentes de los 80, de los 70, que trajeron a Latinoamérica un estilo que se empezó a replicar en muchas otras bandas. Entonces, creo que ha sido un referente importante. Y de ahí yo creo que en Argentina se han dado muchas bandas que son referencia para el rock en general. Hace poco falleció Marciano de Los Enanitos Verdes, que es un importante referente también en la música, para mí también en muchos aspectos, que tiene un estilo muy interesante, muy rico, y de ahí en Chile, por ejemplo, está claramente Los Jaivas, está Congreso, está Fulano, Tumulto, que tengo la fortuna de compartir escenario con uno de los originales de Tumulto, ahí Jorge Fritz, que también es parte de Evolution, que escribieron un poco la historia del rock en Chile también. Ahí llevándolo más que todo por el lado de rock, creo que esas son las más importantes que han pasado por mi biblioteca musical. Sin embargo, rescato de Latinoamérica también muchos otros sonidos, por ejemplo la salsa. La salsa tiene una musicalidad muy particular que si no es bien interpretada, no suena a salsa, o sea, tanto en los músicos también como en la onda que te hace bailar, que es lo que también tiene la cumbia. Cualquiera puede tocar cumbia probablemente, quizá a nivel de acorde no es un solo de Yngwie Malmsteen, por ejemplo. Sin embargo, no cualquiera puede tocar la cumbia de manera que suene a una cumbia y que suene de manera bailable y que te invite a bailar. Yo creo que cada uno de los estilos en Latinoamérica tiene una particularidad que finalmente uno la va absorbiendo y que va encontrando en el fondo la esencia de la música y de ahí empieza a navegar entre distintos estilos y a apropiarse un poco de eso. La música andina, por ejemplo, también ha sido importante en mi vida. Los yarcas, por ejemplo, que musicalmente tienen mucho. En fin, yo creo que en Latinoamérica, en lo personal, la verdad es muy diverso porque hay harta musicalidad también. Fíjate algo, tú mencionabas algo de los ritmos caribeños, la salsa, y fíjate, no cualquier exponente puede, vamos a decir, realizar este tipo de música, porque suena como plástico. Yo no soy músico, pero suena como plástico, no suena auténtico, y hay que incorporar algunas cosas como para tapar esos vacíos. Y yo admiro mucho la gente que realiza por lo menos este tipo de ritmos, porque es una explosión de colores totalmente, ¿no? Absolutamente, claro. Y fíjate, lo que tú decías, los ritmos latinoamericanos, y rescato también de que hay una parte en ti que rescata también lo autóctono de los ritmos caribeños, latinoamericanos, de toda esa esencia que está basada en nosotros, en nuestra sangre. Claro, claro, exactamente. Mira, una pregunta, tú llevas las banderas del rock con tu tributo, también con tu esencia, pero muchas personas se preguntan en la actualidad si el rock
de alguna manera está sufriendo como alguna especie de metamorfosis o está sufriendo una especie de letargo o hay una evolución cocinándose en lento o como dicen algunos, el rock está muriendo poco a poco? ¿Qué tú piensas en referencia a eso? Mira, así como sincerando un poco la escena rockera, no sé si muriendo, pero cada vez es menos, digamos, habitual encontrar exponentes que a uno le vuelen la cabeza en el rock, porque muchas veces son referencias de otro estilo, ¿cierto? De ritmos clásicos, rockeros, ya sonidos que ya hemos escuchado y que cuesta un poco salir de ahí. Sin embargo, yo creo que, como dicen muchas canciones, el rock nunca va a morir. Rock never dies. Y que finalmente son etapas en donde diversos estilos pueden entrar en una especie de planicie, buscando a lo mejor ese color que nos invite a reinventarlo, que yo creo que pasó en los 90, por ejemplo, mucho con el rock, en donde esa transición del glam al grunge hizo como una planicie en donde quizá el rock estuvo ahí como buscando un camino hasta que a fines de los 90 el grunge hizo empujar el rock nuevamente hacia arriba, empezaron a salir otras bandas, otros estilos que se dieron sobre todo durante la década del 2000. 2010 nos volvió a pasar lo mismo, entonces yo creo que son etapas en el fondo en la historia de la música en donde a medida que evoluciona la sociedad, evoluciona el equipamiento, evolucionan los músicos que interpretan este estilo, van surgiendo estas planicies buscando a lo mejor un camino que nos pueda volver a sorprender. Y yo creo que pronto el rock nos puede volver a sorprender, o sea, hoy día hay muchas herramientas para desarrollarlo, para estudiarlo, para ejecutarlo. Entonces, yo creo que pronto puede aparecer algo que nos diga, wow, esto está sonando rock, está sonando potente, y nuevamente me invita a escuchar rock, y bandas que te invitan finalmente a volver a repasar la historia del rock por algo existe desde los años 20 en adelante. O sea, ha sido una navegación transversal del rock a través de la historia contemporánea que yo creo que no va a dejar de existir tan fácilmente. Fíjate, Nico, hay una pregunta importantísima de uno de los integrantes de Qué Necio, que habla sobre la trayectoria musical, sobre todo los discos de solista de Steve Perry, ¿Ah? y específicamente una canción que le gusta mucho, es el Necio Carlo, Oh Sherry. Hey, ¿Qué tú piensas de todo? Sí, sí, es una de sus canciones favoritas, pero quisiera que comentara sobre esa trayectoria musical lejana a lo que fue Journey y qué piensas tú de Steve Perry en cuanto a su concepto como solista. O sea, Steve Perry como solista demostró que suena frío, puede sonar un poco triste incluso, pero demostró que Journey sin Steve Perry no hubiera sido Journey. O sea, era el ingrediente que le faltaba a Journey y demostró por qué, por esa versatilidad, digamos, de interpretar canciones de repente un poco más apuntadas hacia el reggae, un poco más apuntadas hacia el Latin Jazz, incluso en algunos arreglos ahí con trompetas que tienen en ese mismo disco. Y a demostrar que la emocionalidad que tiene Steve Perry, todas las técnicas que maneja Steve Perry para cantar, hacían de Journey la banda que fue en los 80 finalmente. O sea, el disco Street Talk demuestra toda la versatilidad vocal que tiene Steve Perry, canciones súper dulces que tiene, unas pasadas When you smile, smile, o la misma intro de Oh Cherry que empieza You should have been down, con un carraspeo que uno encontraría en cualquier rockero más duro, digamos, pero que está asociado a una canción muy romántica. Y para qué decir la interpretación de sus letras, claramente hacen de Steve Perry un personaje único prácticamente en la música, y lo demostró en su trayectoria solista y lo sigue demostrando hasta ahora, y que con 74 años siguió sacando discos y demostrando que si bien no es la misma voz que conocimos en los 80 con esa tesitura amplísima, sigue teniendo esa elegancia, esa técnica, esas características que lo definen como Steve Perry. Hablando de eso, de que fue significativo y dejó una huella en lo que fue Journey, yo también estoy completamente de acuerdo contigo, al 100%, amigo mío, Nico. Pero fíjate, Journey, sus letras, su musicalidad,
yo porque desde lo psicológico, yo soy psicólogo, da como un toque especial o un plus a la emocionalidad que las canciones no estaban hechas precisamente para ellos. Ellos las intentaban hacer para ellos, pero siempre marcaba como un exterior porque la gente las hacía suyas. Y había una emocionalidad, no solamente en las letras, que eran metáforas exquisitas de romanticismo, sino también las melodías musicales. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? No, claro, o sea, Journey finalmente no solamente ha sido una de las bandas más grandes de rock del último tiempo, sino que remeció prácticamente el mercado del rock con todo lo que dices tú, porque finalmente logró que mucha gente que no escucha rock, escuchara rock. Y eso le dolió mucho quizá en la época al rockero más duro que decía que Journey era una banda comercial y que se vendieron y que las marcas y todo eso, pero finalmente era lo que estaban buscando, ¿sí? Como cualquier trabajo lucrativo, uno quiere que le vaya mejor, qué sé yo, y que finalmente lograron su cometido de sumar oyentes al mundo del rock y quizás que The Journey empezaron a escuchar bandas más duras incluso. No solamente eso, ellos también, cada uno de sus integrantes son referentes musicales en sus respectivos instrumentos. O sea, Steve Smith, si tú le preguntas a cualquier baterista que estudia batería, que está en un conservatorio, que estudia en la universidad, para Steve Smith es uno de los dioses de la batería. Si tú hablas con algún guitarrista, Neil Schon es uno de los dioses de la guitarra porque tienen características propias que definieron la música desde ahí en adelante. Rose Valerie en el bajo, tiene unas líneas de bajo pero exquisitas. Si uno escucha I'll Be Alright, por ejemplo, una de mis canciones favoritas, esa canción básicamente es bajo. Tú le sacas todos los demás instrumentos y va a seguir sonando I'll Be Alright. La batería lo acompaña muy suavemente, la guitarra tiene unos timbrecitos chiquititos, el teclado va de fondo, pero el bajo es el que la lleva, cosa que muchos rockeros se quejan que el bajo no se escucha. Entonces, ellos marcaron finalmente una disrupción ahí en lo musical que los llevó a estar donde están hoy día, a nivel de mercado, ¿para qué decir? O sea, ellos prácticamente inventaron los escenarios con pantalla. No sé si muchos de los amigos lo sabían, pero ellos prácticamente inventaron el tema de tener pantallas grandes en los escenarios y ese modelo de shows empezaron a compartirlo con demás artistas, que el segundo que lo hizo fue Michael Jackson, y así para abajo. Entonces, sí, claramente no solamente son referentes en lo musical, son referentes en lo que es el espectáculo y, ¿para qué decir?, de las letras y las melodías. O sea, son melodías al ser ejecutadas con esa esencia que tenía cada uno, que finalmente fue una mezcla perfecta cuando llegó Perry, hace que sea grato escuchar rock a la gente y lo atrae, lo lleva al rock. Y las letras son muy transversales, o sea, el 80% de las letras de Journey hablan de amor, de eso está súper claro. Pero el amor está presente en todo. Sí. O sea, el rockero más duro hasta el baladista más romántico habla de amor, o sea, eso no es ajeno a nadie. Entonces, el amor está presente en todos los estratos sociales, en todas las civilizaciones, entonces, claramente una temática que va a existir siempre. Y ni hablar de Don't Stop Believing, que es una de las canciones más escuchadas en el mundo, que eso te iba a decir. Es básicamente un himno al fan de rock. Al fan a que se desvive por su artista, que hace una fila, que va al estadio a cantar las canciones, a soltar esas emociones con las cuales converge en las distintas canciones. Entonces, es un himno para ellos. Entonces, ¿cómo no adoptarlo y no querer escucharlo una y otra vez? Sí, y fíjate una cosa, ¿no? Es las metáforas del amor, pero con un desgarro de voz y una técnica vocal que es técnicamente o es una exposición al rock. No, claro. Es decir, no es una canción romántica netamente. Es una exposición de un rock que hay una fusión entre ese desgarro, entre esos rockeros y todas esas metáforas tan especiales que nos trae Journey. Pero fíjate, sí, Nico, vamos a saludar a tu fanaticada, sí, y a la gente también de la comunidad. ¡Wow! Mira, sí, tenemos a María Alejandra, un gran abrazo para ti, Mari. A Silvia Coronel, mi madre, un gran beso para ti y un abrazo. A Magin Rojas, mi mamá es muy fanática, por cierto, de tu persona, Nico.
Envíale un abrazo y un beso. Silvia se llama ella. Amigos también que están ahí. Jenny, que siempre se une ahí a todas las redes sociales. Gracias, Jenny, por estar siempre presente ahí. Cristian Sanzana, buena Barney, un amigo ahí que me conoce desde pequeño, que sabe todo este camino también. ¿Quién va a estar por aquí? Vanessa Muñoz, hola, Vanessa. Julita. ¿Qué tal? Aquí estoy, me caí. No hay problema, aquí estás, amigo mío. Mira, bien importante este detalle, porque vamos a entrar en una parte jocosa ya al final de lo que es el programa. Mira, estas son las preguntas necias. Te digo la metodología para que la puedas en sí tomar. Es asociación libre, porque tan sencillamente tiene que responder con un sí y un no, ¿ok? Y bueno, son preguntas necias. Si escuchas por ahí unos personajes que están metidos, somos nosotros mismos, para que puedas asociarlo, ¿ok? Bueno, la primera, ¿qué prefieres comer? ¿Una arepa necia o los experimentos culinarios del Tama? Es uno de los personajes, te recuerdo, que está desde Italia, la comida del Tama. A ver, ¿cuál prefieres? Me gusta experimentar, así que probaría alguno de los experimentos ahí del Tama. Bueno, sí, excelente. Sí. Lo más seguro es que te sirva una pasta italiana, pero bueno, bienvenido sea. Me agrada. Ok, ¿a quién prefieres escuchar cantando? ¿Al necio maracucho con una gaita? Una gaita es algo tradicional de la ciudad de Maracaibo, Venezuela. Esta pregunta. Y bueno, o al Puma José Luis Rodríguez. Ahí te la coloco. Vamos a ver. Oye, eso está difícil, ¿eh? Porque el Puma es el Puma, pero el necio maracucho puede tener lo suyo también. Vamos, sí, la gaita, exactamente. Sí, hay que diversificar. Bien. Bueno, de hecho te está escuchando y esto es un punto a favor del necio maracucho. Eso, increíble, ¿no? Wow. Mira, ¿qué canción, Nico, cantarías a las 3 de la mañana con algunas copas en un karaoke, como dicen en chileno, un poquito copeteados un poquito con unas copas encima? ¿Qué canción cantarías en un karaoke? Pero un karaoke íntimo, para ti. Es muy probable que a esa altura y en esas condiciones me pusiera a cantar una cumbia. ¡Oh! Buenísimo. ¡Wow! Algo tropical. Muy probable. Bueno, fíjate, buenísimo. Pregunta necia. Y esta es una pregunta seria, pero a la vez un poquito difícil, ¿no? ¿Arnel Pineda o Steve Perry? No hay por dónde. Estimo mucho el trabajo de Arnel Pineda, pero Steve Perry es único. Absolutamente. Perfecto. Estupendo. Pregunta necia también sobre el fútbol, que por cierto, sé que estás muy ligado al ambiente del fútbol, inclusive de tu familia. Es una ramificación familiar. Sí. Pero fíjate esto. Una pregunta necia. ¿Zamorano o Arturo Vidal? Zamorano, porque Zamorano no es, Arturo Vidal es más técnico, Zamorano era pura garra, así que no, Zamorano, de todas formas. Totalmente de acuerdo contigo, por cierto. Mira, de esos placeres culposos, nos dijiste algo por ahí, yo creo que a lo mejor vas a responder hasta la pregunta, esos placeres culposos, que no es Journey, que no es el rock, que algo que tú mantienes en tu círculo y que de repente lo compartes con pocas personas en cuanto a lo musical. O sea, yo soy partidario de que si es un placer no hay culpa. Y segundo, es que... Culposo. Sí, no. Soy tan disperso, yo creo que lo que más me critican es que escuche cumbia. Sí, a mí me encanta la cumbia. Me encanta la cumbia, así que esa parte... Es una cumbia sureña, para los que nos están escuchando de otros países, desde México, desde también el Caribe. Es una cumbia sureña, que es muy diferente a otro tipo de cumbia. Claro, ¿es así? La cumbia acá en Chile está súper fundamental en la cumbia peruana, de hecho. Américo, por ejemplo, que es uno de los grandes exponentes de acá, full cumbia peruana. Pero ¿sabes cuál es una de mis bandas favoritas de cumbia? Los Vikings 5, que sentaron base en la cumbia a nivel latinoamericano. Sí, verlo es increíble. Bueno, estamos conociendo la riqueza musical de Nico. Sí, increíble. Hay de todo. Es que ecléctico este hombre.
Estupendo. Mira, a mí me Fíjate, ahora sí. muy importante, mira, todo rockero que se respete escucha cumbia. Ajá. En sus Qué bueno. partes, Muy bien, en sus muy partes bien. más blandas escucha cumbia, ¿no? Es Sí, parte de esa identificación. Fíjate una cosa, ya entrando en nuestra pregunta final, porque ya el tiempo, Nico, Sí, atenta, se nos va el y tiempo. bueno, hemos pasado una exquisita tertulia, conversación necia con tu presencia, agradecido de verdad, pero Vale, esto muchas no gracias. termina allí. Esta pregunta es, yo diría, el corazón de esta entrevista. ¿Cuáles son tus planes en el presente? Es decir, en el presente y en el futuro. Es decir, tus proyecciones en el futuro. Y algún aditivo. Si existe algo que quisieras compartir con tu fanaticada y también con la comunidad necia, que fuese de repente una primicia, bueno, bienvenido. Este es el canal. Me estás poniendo en aprieto, ¿no? Pero ya Uy, uy, que, uy. considerando que hace tiempo que no me he conectado a un live, vamos a ver, mira, proyecto sí presente, seguir llevando este show de Steve Perry por todo el país. Ojalá también fuera del país hay algunas conversaciones que no se han concretado, pero ojalá se concreten. Tengo muchas ganas de hacerlo. Eso sí, que de hecho, trabajando ya en renovar un poco el show que ya he hecho en distintos lugares, incluir otras canciones de Journey para que también la gente conozca mayor variedad y llevarle a los más fanáticos también otras canciones de Journey. Eso es uno. Lo segundo, una primicia que ya lo anuncié en mis redes, que se vienen unas fechas de Evolution Tribute to Journey junto a Eric Martin, vocalista original de Mr. Big. Un honor ahí compartir Buenísimo. escenario, sí. Wow. Vamos a tener 3 fechas Increíble. ahí en Primicia, conjunto. señores. Sí, vamos a tener 3 fechas en conjunto en un show donde vamos a estar nosotros como Evolution tocando todas las canciones de Journey, por supuesto, y luego Eric Martin con su banda tocando los clásicos de Mr. Big, que es una banda que a mí me encanta, me ha marcado también mucho en lo musical, así A que mí también. feliz de poder compartir escenario con él. Ya lo hicimos una vez hace poco y enganchamos súper bien y por suerte se pudo forjar este show que vamos a compartir ahí en 3 fechas en el mes de noviembre. Así que ahí atentos los más fanáticos, los rockeros también ahí, que van a tener Journey y Mr. Big en un mismo escenario. Wow, Y excelente primicia. sí, Excelente primicia que nos acabas de dar. sí, súper bueno. Excelente. Feliz de ser parte de ese show también. Eh, y hay otra primicia también. He tenido harto trabajo este último tiempo. Pero sí, estamos trabajando para lanzar de aquí a fin de año algo original, algo que estuvo ahí un poco congelado en el tiempo y que por fin lo estamos trabajando y desarrollando, así que se viene en diciembre un lanzamiento importante, lo que es música original, algo que no hacía hace tiempo, la verdad, dado este trajín de ir a todos lados como Steve Perry, pero se vienen cosas originales también antes de terminar el año. Wow, wow, increíble. Así Bueno, atentos. Nicolás, nos acabas de dar dos primicias súper, pero súper fundamentales para tu fanaticada Mira, y también para qué necio. Te lo mereces. No, la tercera, ¿la quieres anunciar o la quieres dejar como expectativa? Yo quisiera que la anunciaras se viene. Ya vamos a estar informando mayores detalles porque se viene un trabajo súper bonito que hemos hecho durante muchos años y que hoy día se está concretando, están apareciendo ya los primeros voces, así que ya en diciembre vamos a tener novedades, incluso antes creo yo, porque esto lo queremos lanzar como un show en vivo, así que se vienen cositas como dicen los músicos. Bueno, pendiente fanaticada de toda esa información que nos va a traer Nicolás y el gran tributo Evolution. Van a encontrar a Steve Perry precisamente en ese show original. Van a encontrar es lo que ha sido en la historia finalmente, con todas estas dispersiones musicales integradas en un show que el rock ha estado siempre presente en mis venas, así que claramente va por ahí la tónica y que espero que les guste desde el rockero más ávido hasta quienes le hacen un poco el quita al rock, los invite también a escuchar este estilo. Mira, Nicolás, ha sido una tertulia súper exquisita, súper grandiosa por todo lo que nos has compartido, también por el hecho de que tenías tiempo sin conectarte con esa parte fundamental que es tu fanaticada y que bueno,
esta primicia ha sido por aquí, porque Necios, un espacio, una cuenta que te aprecia mucho y que desde acá este interlocutor sin duda es uno de tus fans. Pero fíjate una cosa, antes de despedir el programa, yo te voy a colocar en aprieto. Yo quisiera que nos cantaras algo antes de poder despedirnos de este gran live, de esta gran tertulia, de esta gran conversación, Nes. A ver. Pero dijiste que no me iba a poner lo que tú quieras. Bueno, imagínate, ya diste una primicia, entonces te coloco en aprieto para que tú nos cantes y nos deleites. Vamos a ver. No, me pillan muy poco preparado, estoy en mis días libres, pero hay una canción que no puede faltar ahí en los shows y que la gente la corea mucho y que dice, sí, mira, yo creo que la van a reconocer, dice, When the lights go down in the city, in the sunshine zone, the day, oh, I wanna be there in my city. Oh, 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 oh. Ahí con cariño. ¡Hey! Todos los amigos que están conectados. Bueno, sencillamente Necio, nos deleitamos con el gran Nicolás Cid, ganador de Yo Soy, una de las grandes voces de Chile. Y bueno, lo hemos tenido acá. ¿Por qué Necio? Espero una segunda parte de esta entrevista, Nicolás. Te deseo lo mejor en tu trayectoria musical. Y los Necios de ahora en adelante somos tus amigos porque ya eres un necio más. Unas palabras finales. Despedimos. Feliz. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo a todas las amigas y amigos que se conectaron y nos vemos pronto. Que estén bien. Gracias. Chao, rock and roll. Nos vemos en la próxima conversación necia. Chao. Chao.